Hola, somos el grupo de ronderos y el día de hoy vamos a exponer lo que es la receta médica. Me llamo Venus Arévalo. Hola, mi nombre es Ana Cayaya. Hola, mi nombre es Ximena Lucar. Mi nombre es Rosy Manrique. Hola, soy Alexander Díaz. Hola, mi nombre es Jorge Coronel. Bien, somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nuestro docente es el doctor Licerio Rosa. Siguiente, por favor. ¿Qué es y para qué sirve la receta? Siguiente. Bien, la receta médica es un documento legal por el medio en el cual los médicos legalmente capacitados pueden prescribir la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. Esta receta médica es una importante transacción terapéutica entre el médico y su paciente, pues representa un resumen del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad del paciente. Por lo tanto, actúa como una garantía que ha sido precedida por un diagnóstico individual para el paciente y para que éste pueda ir a la farmacia y comprar su medicación sin ningún problema. Siguiente. Ya, entonces, ¿cuándo se prescribe la receta? Hay, digamos, tres situaciones en las que se va a prescribir. La primera es cuando es absolutamente necesario el uso de fármacos en el paciente. En segundo lugar, cuando se está capacitado y se tiene conocimiento del diagnóstico y su tratamiento. Y en tercer lugar, conociendo las condiciones del paciente y su historia clínica completa. Aquí es importante decir que la prescripción médica es un acto complejo, el cual va a requerir conocimientos, experiencia, habilidades, pero también de un gran sentido de responsabilidad y actitud ética por parte de quien la prescribe, que en este caso podría ser el médico o el odontólogo. También se debe recordar que el prescriptor es quien va a asumir la responsabilidad legal por las implicancias que pueda tener la prescripción. Y bueno, se tienen en consideración estas tres cosas que acabo de mencionar con el fin de maximizar la efectividad en el uso de los medicamentos, minimizar los riesgos a los que se somete el paciente al usar un medicamento y minimizar los costos en la atención de salud por parte del medio del uso racional de los medicamentos. En cuestión a los aspectos legales relacionados a la prescripción de medicamentos, según el Ministerio de Salud, se establecen tres artículos donde mencionan estos aspectos, donde el personal calificado puede definir la prescripción de los medicamentos, los cuales son el artículo 26, 27 y 29. En este caso mencionaremos el 26, según la ley número 26842 del 20 del 7 del 97, en donde se dice que solo los médicos pueden prescribir los medicamentos, los cirujanos dentistas y las obstetrices solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Asimismo, están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, contradicciones, reacciones adversas e interacciones que su administración puede ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro. Además del Decreto Supremo 021-2001 SA, dado el 16 del 7 del 1, donde se aprueba el reglamento de establecimientos farmacéuticos en el capítulo 4, artículo 35, donde las farmacias y boticas solo podrán dispensarse productos farmacéuticos y recursos terapéuticos naturales de venta bajo receta médica, cuando la receta la contenga en forma clara la siguiente información: nombre, dirección, teléfono y documento de colegiatura del profesional que la extiende o nombre del establecimiento de salud cuando se trate de recetas oficiales del establecimiento. Dichos datos deberán figurar en forma impresa, sellada o en letra legible. Además del nombre del producto, objeto de la prescripción con su denominación común internacional, si es que la tuviera, la concentración del principio activo, forma farmacéutica, Ministerio de Salud, posología, indicando número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento. Y el lugar y la fecha de expedición, además de la expiración de la receta y firma habitual del facultativo que prescribe, y la información dirigida al químico farmacéutico que el facultativo permite. Ahora vamos con la importancia de la receta. Bueno, esto principalmente proviene de su constitución como medio de seguridad que garantiza
el aprovechamiento de los beneficios y reducción de riesgos que los medicamentos son susceptibles a proporcionar al ciudadano. Teniendo en cuenta que el beneficio y las reacciones adversas de un medicamento a un paciente deben ser valorados necesariamente por el médico, tanto como profesional cualificado por estos efectos, la normativa legal establece que la dispensación de un medicamento, por lo tanto, mejor dicho, se entrega al paciente y debe efectuar única y exclusivamente bajo prescripción facultativa, excepto en los medicamentos llamados al mostrador. Y solo por mencionar, es por responsabilidad de información. La responsabilidad con respecto a prueba de que el especialista se hace responsable, y la información es el conocimiento de la composición de estos medicamentos. Bueno, ahora pasando con las partes de la receta. Como sabemos, la receta médica constará de dos partes: el cuerpo de la receta, destino al farmacéutico, y la hoja de información para el paciente, que se va a ver diferenciada de la receta, pudiendo ser separable de la misma, o bien así constituir un impreso independiente, donde el médico prescriptor podrá relacionar todos los medicamentos y productos sanitarios prescritos, facilitando al paciente la información del tratamiento completo y el diagnóstico. Bueno, empezando con las partes, tenemos el nombre y número de la colegiatura de profesional, donde podemos ver el nombre del establecimiento de la salud, no solo ello, ¿no? También el nombre y los apellidos del dato del prescriptor, la población y dirección donde ejerza, la referencia de establecimientos, instituciones u organismos públicos que solamente podrán figurar en las recetas médicas oficiales de los mismos. Pasando con la otra parte está la identificación del paciente, donde se encuentra el nombre o los apellidos y el año de nacimiento del paciente. Y bueno, las recetas médicas de asistencia sanitaria pública, el código de identificación personal del paciente debe ser como obligatorio. Y también encontramos en el nombre del producto farmacéutico, en su denominación común como internacional en TCI, y la concentración y la forma farmacéutica, que bueno, en este caso son los datos del medicamento prescrito, y más que todo se encuentra la denominación de los principios activos del medicamento, dosificación y forma farmacéutica, y cuando proceda, la mención de los destinatarios, ¿no? Como los lactantes, niños o adultos. También está la vía de forma de administración en caso sea necesario. Y bueno, también pasamos luego con la posología, que es el número de unidades por toma y día de duración del tratamiento, que bueno, y por último tenemos la firma de la receta junto a la fecha de expedición y expiración, que bueno, ¿no? La firma será estampada personalmente una vez sea cumplida los datos de consignación obligatoria y la prescripción de objeto de la receta. Bueno, luego de lo ya explicado por mi compañera, acá tenemos el formato de lo que debería ser una receta, principalmente colocar el establecimiento de salud, también la identificación del paciente, su nombre y número de colegiatura, ya sea del profesional, también el recibe usted, que es referente a la receta, el nombre del producto farmacéutico, la concentración y forma farmacéutica, la posología que se va a usar, la fecha de expiración y el sello y firma del profesional, como ha comentado mi compañera. Por último, debemos saber que debemos evitar recetas incorrectas, como por ejemplo el emplear medicamentos en situaciones clínicas que no se requieran, o cuando se omiten las medidas no farmacológicas cuando son pertinentes. Y también deberíamos evitar que haya un uso de productos farmacéuticos de eficacia y o seguridad que sean cuestionables o que no tengan una asociación injustificada. También debemos considerar que no debe tener una elección desacertada del medicamento o de medicamentos para el problema diagnosticado en el paciente. Y es importante también que, como conclusión, que una receta médica es el documento por el cual los médicos odontólogos indican el tratamiento e indicaciones a seguir por el paciente. Y es importante saber la suma responsabilidad que tenemos de todo lo que colocamos en esa receta. Y bueno, eso sería todo de parte del grupo de ronderos. Y acá está nuestra bibliografía. Gracias.